Muy buenas tardes, mi nombre es Richard Pantoja. Hago parte de este curso dirigido por la maestra Uliana Molano, nuestra tutora, a quien saludo de manera muy cordial, igualmente que a las compañeras que hacemos parte de esta clase de oralidad y escritura. En esta etapa, en esta fase uno, la actividad a desarrollar está centrada en el análisis de un material de lectura que en mi caso me correspondió el de la opción número 5 y se refiere a los elementos para una semiótica del texto artístico. Los apartes principales de este texto, antes de referirme pues, de manera extendida a su contenido, son los siguientes: elementos para una semiótica del texto artístico, el arte como lenguaje, los A y E de Althusser, la programación social de F. Rossolandi, el discurso artístico, análisis semiótico del texto artístico, nivel pragmático y el nivel sintáctico. En este orden voy a referirme de manera muy rápida a lo que pude extractar de mi trabajo de lectura de este material. Toda obra de arte tiene un mensaje que a veces es muy fácil de entender, por ejemplo, cuando se trata del arte figurativo. Pero algunas veces cuando el mensaje no es tan directo ni inicialmente entendida la intención del artista, se debe recurrir al análisis del discurso implícito en estas obras. Yo creo que en todo momento, así el mensaje sea directamente comprensible. De hecho, para llegar a esta comprensión fácil, tuvo que hacerse un análisis fácil del discurso que está implícito en esa obra. Para esto se debe estar en capacidad de reconocer los elementos que la componen, que componen el mensaje de la obra, los niveles de significación y la forma como se codifican estos elementos del lenguaje del arte para poder llegar al contenido significativo. Si una obra de arte tiene como intención comunicar algo, entonces debemos entender que hay un mensaje contenido. Este contenido, este mensaje implica que más allá de la obra como tal, tiene en sí mismo un discurso sobre el cual se fundamenta. Si hay un discurso, este discurso puede ser materializable a un texto, que creo que es el centro, la temática del estudio que nos ocupa en esta unidad. Se dice que el hombre, como todo ser viviente, debe adaptarse a su medio. Para esto se vale instrumentos como el trabajo, la organización social, el lenguaje y la conciencia. Los seres que no se adaptan al medio externo están condenados a extinguirse. Es necesario aprender a percibir los mensajes que provienen del exterior, decodificarlos y hacer los signos para que nosotros mismos los podamos entender. Se define como un lenguaje a un conjunto de signos que sirven para la comunicación. Del conjunto de reglas que rige un lenguaje y su jerarquización, se establece que los lenguajes abarcan tres zonas. Tres zonas. Bueno, me queda difícil hacer un poquito con las de tres zonas. La primera de ellas son las lenguas naturales. Esto comprende el lenguaje hablado, el lenguaje escrito, los lenguajes nativos de todas las personas de cualquier parte donde estén, el lenguaje natural de conversación o el lenguaje coloquial. En segundo lugar tenemos las lenguas artificiales, son lenguajes más elaborados, que no estoy seguro si son las jergas, por ejemplo el lenguaje científico, los lenguajes convencionales o establecidos a partir de convenciones, los lenguajes de código como por ejemplo el código Morse, o también hay unos de código de colores, de formas, de banderas que se usan en la Armada, en la Marina. Las señales de tránsito, por ejemplo, es otro de los lenguajes artificiales. Y se dice que también los tecnicismos. En tercer lugar tenemos el lenguaje secundario, que son estructuras de comunicación superpuestas a la lengua natural. Aquí tenemos los mitos, el arte y la religión. Así llegamos, así llegamos a decir que el arte es un lenguaje secundario desde el punto de vista semiótico, un sistema modelizante secundario. La comunicación en el arte se caracteriza por el uso deliberado que hace el artista de los elementos en su obra para crear contenidos connotativos. Es decir, que se extienden. Connotativo es que denota otras instancias del significado, que es un significado extendido, y estamos hablando del arte, que se trata de representar algo artísticamente, pero no es necesariamente siempre lo que se está haciendo de manera figurativa, sino que este tipo de mensaje que contiene una obra de arte es connotativo porque trasciende ese significado primario, va más allá, sugiere significados extendidos o agregados. A eso se refiere con lo que es un lenguaje secundario. En el proceso comunicativo de la obra de arte, para ser entendido su mensaje contenido o connotado, el receptor debe tener acceso a los códigos que le permitan entender los contenidos.
Esto quiere decir que el artista hace su obra, utiliza los elementos que él va a valerse para hacer su creación. Ya una vez esta obra expuesta, cuando llega el público a recibir el mensaje, ese público, que es el receptor en este caso, debe estar en conocimiento de la naturaleza de esos elementos por los cuales se codificó el mensaje implícito en esa obra. Esto quiere decir que debe tener un nivel de conocimiento por lo menos a la par o parecido al del creador de la obra para poder decodificar esas señales que están contenidas ahí y poder extractar el mensaje en sí o aproximarse por lo menos al mensaje. Es lo que pasa con las obras de arte. Es necesario definir que el lenguaje del arte es de carácter secundario, aunque de todas formas basa su proceso creador o creativo en el lenguaje natural contenido, que la lengua natural es generalmente figurativa, descriptiva, nacida del reflejo de lo visto y expresado tal como es, mientras que el lenguaje artístico adquiere esa naturaleza de la misma característica del arte que le permite ir más allá del significado figurativo, ya lo he dicho antes, extendiendo la expresión de su contenido a ideas asociadas o significadas de manera no directa. Un ejemplo, cuando, por ejemplo, se dibuja un ave, que puede ser una paloma, digámoslo así, y yo lo veo figurativamente como una paloma, pero el significado asociado o connotado puede ser, por ejemplo, que esté representando la libertad, la paz, que es un cliché, la paloma y la paz. Pero esta es como la explicación de una manera muy gráfica de lo que se refiere al lenguaje secundario, que es una característica de las obras de arte. En la obra de arte el contenido no siempre es comunicativo, como lo es puramente el lenguaje lingüístico, valga la redundancia. O mejor dicho, lo contenido lo expresado mediante las lenguas naturales. Se dice que no hay una claridad en el doble origen del proceso de producción del arte, hecho y discurso, entendiendo que estos elementos no son opuestos ni excluyentes, pues hacen parte de un mismo elemento que al final es el producto artístico. En el análisis del hecho artístico es necesario ampliar el concepto del proceso de comunicación convencionalmente aceptado, emisor-mensaje. Esto quiere decir que el modelo de comunicación que normalmente conocemos, que es el emisor, el receptor, el canal, el mensaje, cuando se está hablando de cómo se comunica un mensaje a través de una obra de arte, es necesario ampliar ese esquema, agregar unos elementos. Y hay unos elementos que algunos teóricos, como un señor que se denomina acá como Althusser, se conocen como los A y E. Y esto de A y E es como la sigla para referirse a algo que se denomina aparatos ideológicos de Estado. Estos aparatos ideológicos de Estado tienen digamos, unas características de acuerdo al contexto, o refieren contexto de acuerdo a sus características. Por ejemplo, tenemos los AIE de carácter religioso, AIE de carácter familiar, AIE jurídicos, AIE políticos, los AIE de la información y los AIE culturales, entre los cuales se encuentran las letras, las bellas artes, los deportes y actividades culturales que implican la vida del hombre como ser social. La importancia de estos elementos es que están ligados a la teoría de la fuerza de la ideología como determinante para el entendimiento de los contenidos sociales por la sociedad misma, y que en base a estos modelos de entendimiento es como se llega a la significación de las conductas aceptadas por la sociedad. Bueno, yo quiero cerrar esto porque solo son 10 minutos, con esa parte que se llama el discurso artístico. Respecto a esto, hay que decir que se debe tener en cuenta cuestiones previas como las planteadas por un autor que se llama Yuri M. Lotman. El texto es un sistema comunicativo, en consecuencia contiene y transmite información. Según este autor, la complejidad de la naturaleza de la información transmitida implica igualmente la complejidad del sistema semiótico, es decir, los significados utilizados. El texto artístico, que es lo que nos ocupa esta lectura, es un sistema semiótico sumamente complejo. El lenguaje donde debe entenderse el arte como parte del arte mismo no se puede entender si se aprecia desde fuera de otro lenguaje o otro contexto. ¿Qué quiere decir? Que cuando uno aborda una obra de arte para entender su discurso, lo que hay implícito en él como mensaje, hay que enfocarlo desde la perspectiva y desde la mirada de que estamos hablando de arte. No podemos enfocarnos de otra forma, de otro lenguaje, para poder tener acceso a esos elementos que componen la codificación.
de la forma, los colores, las texturas, los niveles de luz, las ideas asociadas y que comunican cada uno de estos elementos. Todo esto es artístico y así es como se debe abordar el discurso artístico. Muchas gracias.